Hola, muy buenos días, estimados hermanos y hermanas. Soy su amiga y hermana Elgin González y estoy completamente feliz de estar nuevamente con ustedes, amados hermanos, en otro video, porque ya teníamos rato, ¿verdad?, de no estarnos viendo. Sin embargo, hoy estamos acá listos para honrar y bendecir el nombre del Señor. Y es que el día de hoy quiero traerles una enseñanza muy interesante acerca de un personaje o de algunos personajes. De hecho, son 3 personajes en las Sagradas Escrituras que marcaron un hito muy interesante en cuanto a lo que es la idolatría en Israel, y por ende cómo vino a trastocar nuestra actualidad, ¿no? Todas estas prácticas que se hicieron en su momento. Y es que la Biblia menciona a varios personajes que tuvieron mucho que ver en el ámbito de la idolatría en Israel, ¿no? En Israel. Sin embargo, hay un personaje muy interesante, de hecho, que tuvo mucho que ver con la religión que se lleva ahora, la religión pagana que fundó. En base a esta religión pagana se fundó la religión que hoy conocemos, que es universal, que se llama la religión católica. Y muy bien, ¿quiénes son o quién es este personaje? Muy bien, este personaje, amados hermanos, llamada Semiramis, fue una hija de una diosa siria llamada Derceto, del rostro de mujer y cuerpo de pez, que la abandonó en el desierto para que pereciese. Eso es lo que se tiene registro de la historia de Semiramis. ¿Ok? Según la historia o la leyenda de esta mujer, unas palomas cuidaron de ella, la alimentaron, y un pastor llamado Simas la recogió y años después fue abandonada en el reino babilónico. Y es acá donde empieza un sinnúmero de de eventos que marcan la historia de Semiramis, y además la historia de una religión pagana que hoy universalmente la conocemos como la religión católica. Una vez que hubo el diluvio, cuando la tierra se secó, recuerden que del arca salieron los varones, hijos de Noé. De uno de ellos nace un hombre llamado Nimrod, el cual fue el hombre más fuerte, digamos por así decirlo, más fuerte en la faz de la tierra, y fue el primer hombre en oponerse, por así decirlo, en oponerse a Dios. Fue el primer poderoso en la faz de la tierra, Nimrod, ¿verdad? Así es que, para explicar un poco mejor esto, mis amados hermanos, Sumeria y Caldea, en la llanura del Sinar, en el tiempo en el área de los ríos Tigris y Éufrates, en el cercano oriente, y andando el tiempo se levantaría en estos mismos contornos geográficos conocidos como Mesopotamia, los países de Siria y Babilonia, y luego Persia, en la ciudad de Irán e Irak en nuestros tiempos, ¿verdad?, el cual comparten estos territorios hoy actualmente. Sumeria y Caldea era el primer reino en el mundo después que sucedió el diluvio. El primer monte o rey o cabeza de este reino, por así decirlo, de este primer mundo luego del diluvio, fue establecido, o fue Nimrod, ¿verdad? Y Semiramis, su esposa. Una vez esta mujer, fue puesta ahí, como leíamos en la leyenda, ¿verdad? Esto lo vamos a encontrar en el libro de de Génesis, capítulo 10, versículo del 6 al 11, y Jeremías 51, 7, Miqueas 5, 6. Personajes que vieron después del gran diluvio, ¿verdad?
cómo se formó la tierra. Bien, que el nombre de Semiramis obviamente no aparece directamente en la Biblia. Nimrod sí aparece, es una figura que está en el Antiguo Testamento. Nimrod era bisnieto de Noé. El linaje de Nimrod es como se sigue: Noé engendró a Cam, Cam a Cus y Cus a Nimrod. Este hombre, según el libro de Génesis capítulo 10 versículo 9, fue un cazador fuerte delante de Dios. Y esta descripción de Nimrod como un hombre fuerte nos hace pensar, amados hermanos, y se interpreta según las Sagradas Escrituras como el rebelde, el primer rebelde después del diluvio. Y hace pensar que es el rey, fue uno de los primeros reyes después del diluvio, ¿verdad? Y pues también tenía fama de ser un gran cazador, matando a 120 leones en combate cuerpo a cuerpo y 800 desde su carreta. Entonces, amados hermanos, esta era la fama que tenía Nimrod en ese tiempo. Tomemos nota, amados hermanos, de las claras implicaciones del primer poderoso en la tierra después del diluvio. Si se quiere decir, si así pensamos, el primer gran caudillo, rey y dictador que organizó gentes y que fundó algunos reinos, o el primer reino. Nimrod en la traducción del hebreo es Gibor, vocablo cuyo significado significa tirano o rebelde. ¿Okay? Entonces, amados hermanos, estos datos nos dan a entender que se trata de un hombre recio de carácter fuerte. Nimrod estableció varias ciudades, hermanos, incluso Babel, que se conoce luego como Babilonia, en tierra de Sinar. También fundó Nínive, la que siglos después se llamaría la capital del reino asirio, de nombre Nínive. Se deriva de Nina, nombre de una diosa, la que luego fue llamada Istar. Entonces usted está viendo cómo este hombre, Nimrod, fue estableciendo de poco a poco ciertos, comportamientos fuera de la norma de Dios para oponerse a Dios, y se funda de esta manera una religión pagana. Así es que de esta establecida, ¿verdad?, originalmente estas ciudades por Nimrod en Génesis capítulo 10 versículo 11, y conocida actualmente como Nimrut o Cala, llega a ser una ciudad importante de Irak. Definitivamente, mi amado hermanos, en su primera aparición en el mundo, ¿verdad?, la Gran Ramera, que es conocida por la Iglesia Católica hoy en día, se sienta sobre Sumeria y Caldea, que fueron los primeros reinos fundados por este hombre Nimrod. Lo hace a través de las personas de Semiramis, que es esposa de Nimrod, y es decir, ella fue la fundadora también como Nimrod de la Gran Ramera. Es decir, mi amado hermano, en otras palabras, siguiendo con la tradición idolátrica originaria en Sumeria y Caldea fundada por Nimrod, la Iglesia Católica romana llama a María la Madonna, o el título o en español la Gran Madre. Ahora bien, mi amado hermano, si bien es cierto, amados hermanos, que estos fueron, digamos, los inicios de una religión pagana, quiero también contarles que Semiramis, era una mujer que conocía, los quehaceres, ¿no?, de lo que son las religiones paganas. Es decir, Semiramis era una mujer, creada en entornos paganos, nada que ver con entornos cristianos. Entonces, Semiramis era una diosa que en su momento se une a Nimrod, y entre los dos forman lo que se conoce ahora como el Gran Imperio, o en ese momento el Imperio Babilónico, ¿verdad? Y eso es bastante interesante, mi amado hermano, porque Semiramis tiene un significado en nuestros tiempos bien interesante.
Muy bien, amados hermanos. Por otro lado, vamos a estudiar un poquito más a Semiramis. Semiramis es un nombre de origen hebreo. También tiene su origen hebreo y su significado quiere decir el más alto cielo. Semiramis, dentro de la mitología mesopotámica, fue una reina asiria a la que se le atribuye la construcción de Babilonia, que la cual fundó junto con Nimrod. Y varios escritores se interesaron por su leyenda, convirtiéndolo en la fuente de inspiración de muchos o diversos autores y estudiosos de, digamos, las religiones antiguas y por qué tiene que ver Semiramis con nuestros tiempos. Muy bien, amados hermanos, la historia reconoce que Semiramis logró grandes avances al encargarse de gobiernos que su esposo, digamos, funda, ya que logró extender el imperio que ya tenía conformado hasta Etiopía. Y no solamente logra, mis amados hermanos, fundar este imperio o pasarlo a más límites del mundo, sino que también logra instaurar prácticas y religiones en el cual hace, amados hermanos, énfasis en la adoración a su esposo, el cual era Nimrod, ¿ok? Entonces, amados hermanos, es muy interesante porque Semiramis, una vez, ¿no?, que muere Nimrod, Semiramis instaura, digamos, en estos reinos que fueron extendidos mucho más de los límites del reino de Babilonia, fue hasta Etiopía y se extendió en Mesopotamia y todos estos lugares. También, amados hermanos, instaura prácticas como la adoración a su esposo una vez que éste muere. Pero déjenme, ustedes de alguna manera se están preguntando cómo muere Nimrod, ¿verdad? Nimrod. Y es bien importante comprender, ¿no? Cómo muere este hombre, puesto que con su poder y lo que él hizo, ¿verdad?, pautó en los lugares que él fundó, en los reinos. Y una vez que este hombre muere, mis amados hermanos, Semiramis instaura la adoración a él y hace que todas las regiones donde se instauraron sus reinos y más allá lo adoren a él y lo reconozcan como el Dios Sol. Entonces, amados hermanos, es muy interesante porque la Biblia habla, ¿no?, acerca de la adoración al Dios Sol. Y es bien interesante porque una vez que esta mujer instaura la adoración al Dios Sol, ella se instaura como una gran sacerdotisa, ¿no?, en las religiones paganas. Y esto hace, mis amados hermanos, que la gente la siga y se instaure más rápido todo lo que significa la adoración a este Dios pagano. Es decir, ella le dice a las personas que Nimrod se eleva a los cielos y se vuelve un haz de sol y se vuelve meramente el sol, ¿verdad? Entonces, la Biblia tiene mucho que decir sobre la adoración al sol, de hecho, porque las culturas antiguas, como las hemos mencionado anteriormente, digamos, amados hermanos, provocan, ¿no?, que todo el mundo la siga al final, que todo el mundo la siga, y como resultado era común que los pueblos antiguos adoraran al sol, o tal vez más precisamente a la edad o a la deidad sol, que era Nimrod, a como Semiramis lo quiso dar a entender. Todas las naciones que rodeaban a Israel estaban involucradas en la adoración al dios sol. En Egipto el dios sol era llamado Amun-Ra. Y fíjense que vamos a estar enumerando tanto a Semiramis como a Nimrod con diferentes nombres, puesto que sus reinos o su religión fueron extendidos a muchos reinos y a muchas personas, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿verdad? En
En Egipto, el dios Sol era conocido como Amun-Ra. Y fíjense bien que esto sucede en Babilonia, pero también se extiende a Egipto. En Mesopotamia se llamaba Shamasha, por ejemplo. En Canaán se llamaba Shemesh, ¿verdad? Una de las ciudades cananeas conquistadas por los israelitas fue Bet Shemesh, que significa casa del sol, y que puede haber sido un centro de adoración al dios Sol, según el libro de Josué, capítulo 19, versículo 2. Los babilonios y los asirios, hermanos, también estaban involucrados en la adoración al dios Sol. Es decir, Semiramis hizo que todos creyeran que Nimrod era verdaderamente el dios Sol, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, todo el mundo decía que el dios Sol estaba arriba en los cielos cuando pues subió una vez que muere él, y eso es lo que hizo pensar Semiramis a las personas. Y muy bien, mis amados hermanos, definitivamente también hay una parte de esta enseñanza donde ambos poseen un hijo o tienen un hijo, tanto entre Semiramis y Nimrod, ¿verdad? Este hombre, este personaje conocido como Tamuz, mis amados hermanos. Tamuz era obviamente el hijo de Semiramis y Nimrod, ¿ok? Y esta historia pues obviamente habla de que pues una vez que Nimrod muere, esta mujer queda embarazada. Antes que Nimrod muera, obviamente, queda embarazada y hace creer a las diferentes naciones, a los diferentes reinos, de que un as la embaraza, ¿verdad? La embaraza, y de esa relación virginal, entre comillas, nace este hombre llamado Tamuz. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, cuando murió Nimrod, de acuerdo a la leyenda o a la historia bíblica, se convierte en inmortal, porque ya les dije, ella hace creer que este hombre era el dios Sol. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, Tamuz definitivamente ha sido localizado o fue localizado como el origen de otros héroes paganos también, como Adonis, Osiris, Atis, Hércules, Krishna y la antigua encarnación del dios Sol en Quetzalcóatl en México. Es decir, ustedes están observando cómo está trascendiendo, ¿no? Toda la imposición de esta mujer con su religión y su falsedad trasciende a otra parte del mundo, mis amados hermanos. Por tanto, Tamuz, amados hermanos, es introducido, ¿no? Es introducido dentro de una deidad religiosa, ¿ok? Y esto hace, mis amados hermanos, que igualmente Israel esté involucrado en este asunto de la adoración o la adoración pagana. Muy bien. Después que Nimrod muere y se convirtió en el dios Sol, Semiramis y su reino se hicieron aún más famosos, ¿verdad? Ella se declaró virgen, y después de la muerte de Nimrod, de acuerdo a la leyenda, ya les dije explicándole, engendra a Nimrod, haciendo un resumen, ¿verdad? Y lo habla el libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 14. ¿Ok? Definitivamente, amados hermanos, Semiramis y su dios hijo, ¿ok? Todo esto es basado en una religión pagana, en una mitología totalmente pagana, nacido de Semiramis y Nimrod, llamado Tamuz, el hijo de ambos. Fue la primera trinidad pagana, y una multitud de varios nombres ha cubierto su verdadera identidad, pero su descubrimiento de las antiguas ruinas de Babilonia y Asiria, entre otros países, ha permitido a los estudiosos, mis amados hermanos, rastrear verdaderamente su culto, que inició en Babilonia y Asiria,
hasta extendiéndose hasta reinos como Egipto, la India, a través de los océanos, a las anteriores regiones hindúamericanas. El patrón de culto es casi el mismo, ¿verdad? De esos tiempos hasta nuestros tiempos, solo los nombres son distintos por los variados idiomas del mundo. Comparando, amados hermanos, la doctrina de la Biblia con la mitología pagana, estudiosos, ¿verdad?, tanto cristianos como no cristianos, han acordado que algunas de las más populares tradiciones y ritos mantenidos por la Iglesia católica y protestante tienen su origen en la adoración al Dios Sol y no al Viejo ni al Nuevo Testamento. Es decir, en otras palabras, mis amados hermanos, en el tiempo de los israelitas, la práctica de la idolatría a Tamuz y a Semiramis era totalmente visible y de hecho, era común verlos, amados hermanos. Era totalmente común. De hecho, amados hermanos, Israel, ¿verdad?, fue duramente puesto en delante de Dios, ¿verdad? Delante de Dios, porque esta nación adoraba a ambas deidades paganas, es decir, adoraban a Semiramis y adoraban a Tamuz. Y es interesante porque, amados hermanos, definitivamente Israel fue totalmente avasallado por Dios, ¿ok? Puesto que en su momento ellos hicieron hasta cultos, ¿no? Hasta cultos. Yo sé que ustedes tienen un conocimiento, por ejemplo, y han escuchado quién es la reina del cielo. Aparece, amados hermanos, en la Biblia 2 veces, ambas en el libro de Jeremías. El primer incidente está relacionado con las cosas que los hijos de Israel estaban haciendo para provocar a ira a Jehová. Familias enteras, hermanos, estaban involucradas en la idolatría a estas deidades paganas. Los niños juntaban madera y los hombres la utilizaban para construir altares, para adorar a dioses falsos, entre ellas Semiramis y Nimrod. Y las mujeres se dedicaban a amasar y hornear tortas de pan a la reina del cielo, ¿ok?, conocida en esa época así como la reina del cielo, pero que en su trasfondo pagano y mitología pagana nada más y nada menos era Semiramis. ¿A dónde vamos a encontrar esto? En el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 18. Este título se refiere a Semiramis, conocida también en otras regiones del mismo de ese sector como Astaret, por ejemplo, diosa de Babilonia y Asiria, también llamada Astarot, también por otro grupo o etnias también, donde se extendió la religión de Semiramis y se creía que obviamente esta era la esposa, ¿no?, de el falso dios Baal o el sol, o el falso dios Sol, ¿ok? También conocida como Moloch en algunas regiones o en algunas religiones paganas. Y hoy en día Moloch, si usted lo busca en el internet, va a explicarle que es un dios utilizado incluso por los mismos satanistas para hacer sus ritos satánicos. Muy bien, la motivación de las mujeres para adorar a Astarot o a Semiramis se deriva de su reputación como una diosa de la fertilidad. También a Semiramis se le conoce como, digamos que, o es relacionada con el espíritu de aquella mujer, mis amados hermanos, que era meramente de índole sexual. Todos los pecados que hacían en su momento y que los hombres en Israel tuvieron mucho que ver. Incluso la misma Biblia, en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor habla por medio de las cartas a las iglesias, reprende a muchas iglesias por practicar muchos digamos, pecados de índole sexual que eran relacionados con esta diosa de la fertilidad,
¿verdad?, que trajo mucho pecado al pueblo de Israel, mis amados hermanos. Y como la concepción de los hijos fue muy deseada en ese entonces entre las mujeres de la época, la adoración a la reina del cielo, entre comillas, como conocida como Semiramis, o como Astaret, o como Astarot, era muy frecuente entre las civilizaciones paganas. Lamentablemente se hizo popular entre los israelitas también. Ahora, la segunda referencia a la reina del cielo se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 44, versículo 17 y 25, donde Jeremías está dando al pueblo la palabra del Señor que Dios le había dado o que le había hablado a Israel. Le recuerda a la gente que su desobediencia e idolatría habían causado al Señor enojarse mucho con ellos y castigarlos con calamidad. Jeremías les advierte al pueblo de Israel que renuncien al culto de los ídolos, prometiendo continuar derramando libaciones. Israel promete y no obedece, continúa derramando libaciones o culto a la reina del cielo, Astaret o Astarot, e incluso, hermanos, irían tan lejos como para darle crédito a ella por la paz y la prosperidad de algunos lugares que disfrutaron ¿verdad?, esa paz y prosperidad, no gracias a Semiramis ni a Astaret ni a esto, sino gracias a la misericordia de Dios. Ahora, hermanos, no está claro exactamente, ¿verdad?, digamos, cómo fue que se originó exactamente esta idea de Astarot, o esa religión de cómo, pero prácticamente estoy más que claro que fue Satanás en total, amados hermanos, fragancia para siempre, contrarrestar e ir en contra de lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Así es que la palabra del Señor no identifica a ninguna reina del cielo. El único rey de los cielos se llama nuestro Señor Jesucristo. En mi país, los 7 de diciembre se celebra la Purísima, que es una práctica meramente de la religión católica, en donde es celebrada la Virgen María, mis amados hermanos. Y en una parte de una de las liturgias de esta celebración pagana, existe un canto que estipula y dice: adiós, reina del cielo. Adiós, reina del cielo, y lo repite en muchas ocasiones. Y recuerden que estas prácticas fueron, saltadas de siglos y siglos y practicadas de país en país, de zonas en zonas, y que las religiones, de estos países tomaron esa religión extranjera y la hicieron suya con sus propios nombres, con sus propias formas, pero en realidad el origen, tanto, amados hermanos, de la gente que practica el hinduismo, de la gente que practica el catolicismo, de la gente que practica otro tipo de religión, el origen de ellos es meramente pagano y se originó en Asiria y Babilonia, junto con Semiramis, Tamuz y Nimrod, que fue la primera deidad pagana en el mundo. Así es que no hay ninguna reina de los cielos. Nunca ha habido una reina de los cielos, de hecho. Ciertamente hay solo un rey de los cielos, que es nuestro Señor Jehová de los ejércitos. La reina, él reina en los cielos para siempre, y Él no comparte su reino con nadie, su trono ni su autoridad. Y la idea, amados hermanos, y escuchen bien esto, la idea de que María, la madre de Jesús, es la reina del cielo, no tiene ninguna base bíblica, sino que proviene de estas proclamaciones antiquísimas, ¿ok? De hecho, mis amados hermanos, proviene de este tipo de sacerdocios satánicos paganos, ¿ok?, de los papas de la Iglesia Católica Romana. Y aunque María ciertamente fue una mujer piadosa, grandemente bendecida por haber llevado, amados hermanos, en su vientre al Salvador del mundo, ella no era de ninguna manera era una deidad divina, ni estaba libre de pecado, ni debe de ser adorada ni venerada, ni alguien a
quien se le debe orar. Todos los seguidores del Señor niegan la adoración, ¿ok? Fíjense bien, niegan la adoración a cualquier otra persona que no sea Dios, ¿ok? Pedro y los apóstoles se negaron a ser adorados ellos mismos. La gente los seguía. Ustedes conocen la historia de Pedro, cómo murió crucificado boca para abajo, porque él estipuló y dijo: yo no voy a morir como murió Jesús. Lo abre el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 25 al 26. Lo habla también el mismo libro de Hechos 14, 13, 14. Los santos ángeles también se niegan a ser adorados. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 y Apocalipsis 22, 9. La respuesta, hermano, es siempre la misma. Es siempre la misma. Adorad a Dios. Ofrecer adoración, reverencia o veneración a alguien que no sea Dios es nada más y nada menos que idolatría. Las palabras de María en la palabra del Señor, las palabras de ella, lo habla el libro de Lucas capítulo 1, 46 al 55, revelan que nunca pensó de sí misma como una inmaculada y merecedora de ser venerada, sino que dependió ella siempre de la gracia de Dios para la salvación. ¿Ok? Dice en todo el libro de Lucas capítulo 1 del 46 al 45 hay una frase donde ella dice: y mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador. ¿Ok? Repito, María, sus palabras, usted puede buscarlo en el libro de Lucas, capítulo 1, del 46 al 45, en toda esa frase dice, nosotros sacamos esta frase y dice así: y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Es decir, María reconoce que ella necesita una salvación y ella reconoce que Jesús es su Salvador. Solo los pecadores necesitan a un Salvador, amados hermanos. Y María obviamente reconoció la necesidad en sí misma de ser salva. Además, Jesús mismo emitió una leve reprienda a una mujer que gritó: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús le dijo de esta manera: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas capítulo 11, versículo 27 al 28. Al hacerlo, hermanos, Jesús, estas palabras, él restringió cualquier tendencia a elevar a María como un objeto de adoración. ¿Estamos claros? Ciertamente Jesús pudo haber dicho: sí, bendecida sea la reina del cielo, pero Jesús no responde de esta manera. Jesús no responde de esta manera. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, dice Jesús. ¿Ok? Él estaba afirmando la misma verdad que la Biblia afirma: no hay ninguna reina del cielo. Y las únicas referencias bíblicas a la reina del cielo en la Biblia se refieren a una diosa de una falsa religión idolátrica llamada Semiramis, que en otras religiones era conocida como, en la religión digamos católica es conocida como María, pero no es María la que sale en la Biblia. ¿Ok? Quiero decirles, hermanos, que esta es la primera entrega de este estudio sobre, estas religiones idolátricas. Vamos a tener próximamente otra entrega de lo que es todo el tema de Nimrod, todo el tema de Semiramis, y es muy interesante que usted no se lo pierda. Por favor, no se lo pierda, que va a estar muy bueno. Vamos a hablar cómo es conocida Semiramis en otras religiones paganas, cómo es conocido
Nimrod en otras religiones paganas y como es conocido también Tamuz en otras religiones paganas. Vamos a mostrarles los diferentes símbolos también que son de las religiones paganas y son practicados hoy en día en nuestra actualidad. Así es que, mi amado hermano, yo espero que ustedes vean esta entrega de este video y pues puedan reproducirlo también. Dios me les bendiga. Se despide de ustedes su amiga y hermana Elgin González del Ministerio Escatológico Sin Reserva. Hasta pronto, mis amados hermanos.